Hola, soy Fernanda. Bienvenidos especialmente. Me voy a presentar por aquí porque, porque si eres nuevo o si tienes curiosidad, ¿qué onda conmigo? Pues te cuento un poco. Tengo 43 años, me diagnosticaron con trastorno de déficit de atención cuando tenía 38, relativamente hace poco. Tengo 4 hijos, soy un life coach especializado en trastorno de déficit de atención, en ansiedad. Estudié en la Universidad de San Diego, Ciencias de la Comunicación y Psicología. Mi primer encuentro con el déficit de atención fue cuando mi hija, que hoy tiene 18 años, tenía apenas 7 años. Y entonces me daba cuenta de conductas diferentes. Sin embargo, yo era súper joven cuando tuve mis primeros 2 hijos. Y entonces, pues no fue lo suficientemente extraña las conductas de mi hija que me hicieran cuestionar o dudar o buscar un experto. Fue su maestra de primero de primaria que me mandó a llamar y me comentó que mi hija, por más de que se sentaba hasta adelante en el salón y por más de que la veía fijamente y lo que parecía que le echaba ganas, no estaba registrando la información, ¿ok? No se le estaba quedando nada guardado. Y entonces, al mismo tiempo que la maestra me dice esto, mi hija empieza a tener una conducta ansiosa que me llamó la atención. Y entonces fue el momento perfecto para buscar ayuda, ¿ok? Esa conducta era que ella se chupaba el labio de abajo y se lo partía por la saliva y eventualmente se chupaba más abajo y siempre tenía una costra aquí que a veces le sangraba, ¿no? Y entonces, pues fui a buscar ayuda con un neurólogo infantil y me dijeron que mi hija vivía con trastorno de déficit de atención. Obviamente yo había oído de este término, porque todos lo hemos oído, pero muy por encima, muy como lo usa todavía la gente, ¿no? Hay todos, tuve un momento de TDA, ¿no? O lo oigo más en inglés. Tuve un momento de ADD. Mi ADD. Pero no sabía yo bien lo que quería decir. Entonces, ese fue mi primer encuentro. De ahí inicia lo que descubro que hoy es mi pasión por aprender las diferentes conductas, comportamientos, trastornos, molestias de las conductas del ser humano, ciertos comportamientos. Y esto nace a través de mi hija, ¿no? Entonces me vuelvo un poquito obsesiva con este tema del déficit de atención. Compro todos los libros, cuadernos. Yo me sentaba con ella sin saber que lo estaba haciendo hacer trabajo de coaching. Porque lo que hice es que me fui a Texas y en una tienda de libros en Barnes & Noble compré todos los workbooks y los libros que encontré acerca del tema. Y entonces ella era chiquita y aunque íbamos a terapia ya después decidí medicarla, ella y yo nos sentábamos 2 veces a la semana y trabajábamos en nuestro workbook. Y el workbook hablaba de emociones. Y curioso porque yo en ese entonces no tenía ni idea que el déficit de atención era más allá que perder la mochila, ¿no? O perder la tarea o no poder poner atención. En ese entonces yo no sabía que tenía que ver con emociones. Entonces, inicia ahí, sin saberlo, me convierto ahí en el coach de ella, ¿no? Y así, a través de los años, decido platicar y contar mi historia en lo que había en ese entonces de red social, que era Facebook. Y así inicio en Facebook, desde una historia como mamá. Si se meten a mi Facebook pueden ver ahora sí que mi primera historia que cuento, ¿no? Como pidiendo ayuda a otras mamás, tratando de conectar con otras mamás, alguien que me echara un lazo y que tuviéramos esto en común porque me sentía muy sola. Sin embargo, el déficit de atención de mi hija no era un problema de conducta porque no tenía hiperactividad física, ¿ok? Entonces no interrumpía a la maestra.
simplemente era lo que llamamos en Estados Unidos, o llaman en Estados Unidos, un space cadet, ¿no? Una cadete del espacio. Entonces estaba como perdida en sus pensamientos, pero no había el típico movimiento ni interrupción, sus impulsos no eran tan notorios, ¿ok? Fue hasta muchos años después cuando nace mi tercer hijo, diagnosticado también, pero él sí era el típico niño que leemos o que investigamos en internet, el típico niño con déficit de atención. Él sí era súper, súper, súper clásico. Sigue siendo con mucha hiperactividad, mucho movimiento, siempre estaba haciendo ruiditos con la boca, moviendo las piernas. Y entonces es curioso porque, bueno, yo obviamente siendo mujer, pensaríamos que todas las mujeres tenemos cierto tipo de déficit de atención, ¿no? O sea, porque sí es importante que sepamos que los hombres y las mujeres no presentamos las mismas características. Sin embargo, mis características eran más parecidas a las de mi hijo que a las de mi hija. Entonces, fue a partir de que lo diagnosticaron a él que decidí desarrollar mi curiosidad, o más bien dejar que mi curiosidad volara, e inicié con esta investigación, este autoconocimiento profundo. Ahora, les voy a decir una cosa también importantísima. Yo llevaba en terapia desde los 8 años. Tuve la suerte, bendición y fortuna que mis papás me obligaron a ir a terapia desde los 8 años por situaciones del hogar, ¿no? No venía de una familia muy convencional, vengo de una familia bastante disfuncional, y ahora sí que tuve la suerte de que mi papá me obligó a terapia pues, una vida entera. Y la verdad es que pues una vida en terapia te da las herramientas para ser resiliente en la vida, para sobrepasar muchas cosas. Entonces, eso fue lo que me ayudó a poder llevar una vida, y pongo entre comillas normal, porque bueno, yo no creo que existe lo normal y lo anormal, depende a quién le preguntes, ¿no? Como dicen, lo que es normal para la araña, pues es imposible para el pez, o algo así, porque soy malísima para los refranes. Perdón, pasó un coche. En fin, el caso es de que, bueno, así comienza esta aventura mía con el déficit de atención. Cuando empecé a tener curiosidad, cuando vi esa similitud con mi hijo, entonces yo estaba en ese entonces en una terapia emocional, me acababa de mudar de país, y le pido a mi psicóloga que me indique a dónde ir, y sorpresa, señora, usted tiene déficit de atención. Entonces ahí sí es como inicio con esto. Fue ahí donde tomo la iniciativa de hacer este coaching para poder apoyar a otras familias que estuvieran pasando por algo similar a lo mío, ¿no? Me di cuenta sobre todo que en Latinoamérica faltaba mucha información. Todos los libros que yo encontraba estaban en inglés y muy pocos estaban traducidos. Entonces, pues sí, la verdad es que me sentí con una responsabilidad muy grande de extender la mano y de ser ese apoyo que yo nunca tuve cuando lo necesité, ¿no? Para otras mamás, papás, maestros, hasta para muchos jóvenes que dicen, híjole, pues siento que tengo déficit de atención, mis papás no me creen, o mis papás me ayudaron y tengo el diagnóstico, pero me siento muy solo. Entonces, es por eso que yo decido iniciar este proyecto, este camino, ¿no? Especialmente, como se llama mi bebé, mi plataforma, mi proyecto, nace de ahí, nace de una necesidad de compartir, una necesidad de enseñar todo lo que yo aprendí, ¿no? Porque tuve la fortuna de que tuve acceso a toda esta información, que no todo el mundo tiene ese acceso. Entonces, bueno, pues esa es mi historia, ¿no? Y nada, pues, ¿qué les digo? Les recomiendo diagnóstico 100%, aunque tengas una mínima duda. Empieza por anotar lo que crees que son tus características. Siempre les recomiendo que lleguen al doctor ustedes sabiendo de qué se trata el déficit de atención, por qué crees que tienes déficit de atención. Te puedes meter a mi página, pero hay muchas otras páginas confiables. CHADD, CHADD, está en inglés y en español. Tiene mucha información también. Y entonces lo que te recomiendo es que busques el checklist,
que es como la lista de características más comunes de adultos y de niños, ¿no? Y entonces que cheques las que tú crees con las que te identificas más y que te vayas, ahora sí que rewind a tu película de niña. Y si no tienes esos recuerdos, que le preguntes a tus papás, a una tía, a una hermana mayor, si tienes acceso a una maestra que estuvo contigo, para que tengas un poquito de información de cuando tenías esa edad, de niña, o de adolescente, o de niño, de adulto joven, ¿no? Pero sí creo que es importante el diagnóstico, porque aunque sea un diagnóstico que tú solito digo, no sería un diagnóstico formal, pero muchas veces ir a buscar a un médico es muy costoso, desafortunadamente. Entonces, si no tienes esa posibilidad, o sea, nada más pregunta, edúcate y pregunta. Como te digo, a quien puedas a tu alrededor, busca ese checklist. Y te voy a decir una cosa muy interesante que me dijo a mí mi propio life coach. Me dijo, Fernanda, las personas neurotípicas no dudan de vivir con déficit de atención. Y eso como que me resonó muchísimo y sí estoy de acuerdo con eso. Las personas neurotípicas no tienen esas dudas, ¿no? Y bueno, pues nada, pues gracias por seguirme, gracias por su confianza, gracias por su entrega, por tomarse el tiempo de ver mis videos, que a veces trato de hacerlos más cortos, pero tengo tanto que compartirles que se me complica. Entonces, si se les hacen muy largos, páusenlos y al otro día, en una semana, al ratito, en el baño, lo vuelves a poner, ¿no? Y aquí estoy para dudas, comentarios y para acompañarlos en este proceso. Gracias por escucharme.